terminó allí y después, bueno, fui a un pastor amigo, o mejor dicho, a un pastor conocido, y en la cual pues estuve allí 2 meses, señores, y ya los días en menos de 3 meses seguro, porque cuando yo me fui fue en marzo del 2017, y en julio y agosto yo ya estaba ya entrando a este lugar para poder trabajar. Estaba arreglando también el local, y ya para agosto yo ya había abierto ya pues mi local, pero en julio ya había tenido esta posibilidad de darme la llave para poder realizar pues todos los trabajos dentro de mi local, y allí trabajé 7 años, señores. Y por esa misma razón, señores, que estas iglesias destructoras dentro de la ciudad de Mar del Plata, del movimiento cristiano y misionero, pues realmente a mí nunca me bendijo, nunca me trajo una bendición en realidad, sino todo lo contrario. Yo fui de bendición para esta iglesia, y yo trabajé en un ámbito social, de cristiandad, y siempre tuve problemas, siempre tuve rencillas, siempre tuve envidia, siempre hubo esta competencia, siempre hubo esta toxicidad en la cual uno estaba allí para poder realmente tener un contenido social. Estaba allí pues con una mentalidad cristiana, dogmática, que una vez se tiene que tolerar, o tiene que tolerar algunas cosas porque simplemente uno es cristiano y uno tiene que practicar la palabra sin importar las injurias, sin importar los prepoteos, las intenciones maliciosas, y todas esas cosas pues uno tenía que convivir y convivir de esa manera. Para mí era algo nuevo, obviamente que sí, porque yo no estaba acostumbrada a ese tipo de vida. Mi familia es muy extensa allá, y pues realmente se pelean todo, pero siempre, nunca con malicia. Siempre se pelean por alguna cosa que dijo y que realmente no fue lindo, fue mal gusto, y bueno, qué sé yo, y se pelean por eso porque obviamente no les gusta, y bueno, pero no con estas intenciones maliciosas, no con estas intenciones de toxicidad, de ser hipócritas y después tirarte pues por las espaldas y arraigarte y hacerte daño, y después reconciliarte y después volverte a hacerte daño. Todas esas cosas pues realmente pues nunca lo había visto tan tóxico, pero esa era la iglesia del padre de mis hijos, esa era la iglesia donde él había estado por mucho tiempo, del padre de mis hijos. Y es más, cuando yo me retiré de esta iglesia, me fui a otra iglesia y estuve 2 años en otra iglesia, y allí pues realmente tuve pues contenido espiritual, tuve sanidad, tuve pues congresos, tuve retiros, tuve un montón de cosas. También estuve trabajando en la escuelita, y cuando ya estaba trabajando en la escuelita, pues lamentablemente pues el padre de mis hijos pues decide casarse conmigo, y entonces yo me caso, y cuando yo me caso pues allí es donde pues el pastor de la iglesia donde yo estaba me dice, pues tienes que ir donde está tu marido, donde está prácticamente él, donde él va a servir, donde él va a pues practicar su fe. Y pues yo le decía que se quedara con el pastor, le decía que se quedara con el pastor, que era muy bueno, que era un pastor realmente de mucha fe, pero él no quiso, porque un mes anterior, cuando él obviamente se iba a quedar y se iba a congregar con el pastor, pues vino una persona y de repente, de la nada, pues llega a casa y pues le invita y le da, y él obviamente pues se inclinó, obviamente se convenció a no seguir a esta iglesia, se convenció a no seguir a esta iglesia, del movimiento cristiano y misionero. Se convenció a no seguirlo, y por esa misma razón, que por el lado de la amistad y por el lado de los años que se compartió, que vivió y que estuvo,
realmente empezó a participar, porque empezó a participar en reuniones y yo lo acompañé, y después participar en ciertas cuestiones y yo lo acompañé, y siempre lo acompañaba en estas cuestiones. No, obviamente que no me agradaban, porque desde el comienzo no me agradó. Del momento que comenzaron a decir un montón de cosas de mí cuando yo todavía no estaba casada con él, pues realmente no me agradó. Y cuando volvieron otra vez, obviamente no iba a haber esa rencilla, porque no estoy acostumbrada a tener ese tipo de contenido de odio, pero obviamente no me agradaba. ¿Por qué? Porque donde veía toxicidad ya iba a salir corriendo. Pero como fueron muy hipócritas por un buen tiempo conmigo en muchas cosas, porque me miraban como yo siendo la prima, porque eso me decían la prima, y realmente pues era un contenido sarcástico, tóxico, de involucrar o hacer comparaciones espirituales, y con una prima quiere decir que pertenece, pero no es de la sangre, no es de la familia, y realmente eso pues es toxicidad. Y ellos pues lo tomaban porque en su círculo de gente tóxica pues ya estaban acostumbrados así, ya estaban acostumbrados a ese estilo de vida, estaban acostumbrados a esas manifestaciones tóxicas, y lo tomaban como parte de la familia, lo tomaban como algo normal. Y ante esto pues yo realmente, a mí no me agradaba, pero obviamente pues siempre con la educación, siempre con el respeto, siempre buscando también esta garantía de, de armonía, de solidaridad. Pero cuando ya vieron que también en mi expresión, en mi parte mía natural, buscaba que una aprobación para poder vincular, para que no sea tóxico, para no estar así en una distancia, sino que realmente haya una armonía y haya como una vinculación agradable. Entonces ya ellos pretendían pues ya exaltarse, ponerse en la cima, en la superioridad, y pues a mí considerarme como si fuera algo menos, como algo que indiferente, como algo bajo de su categoría. Y toda esa estupidez narcisista de la mente, pues lo vi, señores, lo vi dentro de este movimiento cristiano misionero. Y ante esto obviamente pues comenzaron a decir que, bueno, yo era extranjera, pues empezaron a vincular pues mi nacionalidad, empezaron a vincular pues mis raíces extrañas o mis culturas de otro que realmente yo no lo practicaba, porque yo no practicaba esas cosas, pero empezaron para poder poner pues una superioridad de esta gente, de creerse superiores, cuando en realidad pues eran re tóxicos y eran bastante ignorantes. Y ante esto, señores, pues yo me daba cuenta muy bien de estas diferencias que hacían, y obviamente no me gustaba, y pues realmente pues empecé a tener una postura pues realmente de igual a igual, quiere decir a comportarme en una circunstancia donde realmente ellos puedan verme como una forma de que yo no soy algo inferior, ni tampoco ellos algo superior. Y en ese tiempo, señores, me acuerdo que entro a un negocio, y una chica en la cual siempre frecuentaba ese negocio, de repente me empezó a tratar mal. Y es más, me dijo, sabía que yo era de otro lugar, sabía que, o sea, sabía muchas cosas de mí. Y ante esto yo le dije, o sea, ¿qué te hace pensar de que puedas saber cosas de mí o tener realmente un grado de confianza para poder tratarme de esa manera y a la vez, o sea, menospreciarme? Al menospreciar pues mi
mi habla, o sea, menospreciar lo que te estoy transmitiendo, o sea, no va una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque quería vincular. Ante estos señores, ante estas cosas, señores, yo accioné obviamente ante este lugar por la condición, por el trato tan mezquino que se había realizado en ese lugar. Ese momento pues también había un contenido de pago, porque había hecho un pago y en la cual ella pues no me había realizado el trabajo, y ante esto pues esta persona pues reaccionó muy mal, y obviamente hice obviamente una denuncia ante estas cuestiones, porque fue algo muy fuerte, señores, porque fue algo muy fuerte. Y ahora entiendo por qué estas personas se manejan así. Se manejan pagando, intimando, pagando a las personas para que te maltraten, para que te dañen, pagan a personas para que te ofendan, y la gente por plata, señores, dentro de este lugar, pues por plata, señores, hacen muchas cosas. Por plata muchas veces maltratan, muchas veces cuando hay una persona que está detrás de bastidores, como en mi caso, que hubo esta persona que estaba detrás de bastidores y en la cual pagaba para que me maltrataran. Y obviamente muchas veces ante esto, pues yo siempre fui muy selectiva para relacionarme, selectiva para poder ir a lugares, y realmente nunca busqué lugares pues que sean de estos lugares que ellos propician y acostumbran pagar para poder pues generar un maltrato a una persona. Entonces realmente nunca tuve problemas, porque no tuve problemas, pero en esa fecha, en ese tiempo, pues tuve ese problema, y cuando me di cuenta de esto, obviamente, pues nunca más recurrí a lugares tan así, tan decaentes, para poder transitar o relacionarme por personas que tienen prácticamente la cabeza bastante hueca. Entonces, lamentablemente, pues yo siempre fui a lugares que pues realmente sean pues seguros, lugares que realmente sepan respetar, lugares que realmente puedan considerar a la otra persona, lugares donde realmente sean agradables. Y ante esto pues habían críticas hacia mi persona, porque yo me divorcio en el 2017, 2022. En el 2022 me separo, en el 2023 me divorcio. Pero en el 2017 me alejo de esta gente, obviamente. Pero antes del 2017, pues me criticaban diciendo de que yo me hacía la muy ricachona, me criticaban diciendo que yo era muy altiva, que era soberbia, que era orgullosa, que era creída, que era un montón de cosas. Creída porque yo me relacionaba con gente que realmente tenía respeto, que tenía moral, que tenía pues una educación. ¿Por qué? Porque en los lugares que ellos frecuentaban, pues lamentablemente o me querían maltratar o me querían tratar de una persona inferior, y ante esto querían que yo me concientizara a ese maltrato, me concientizara a esas especulaciones ordinarias que ellos pretendían dar, como moldear a una persona, porque este concepto que ellos muchas veces practican con la palabra de Dios de moldear a una persona es poniendo en sumisión, poniéndolo en maltrato, poniéndolo en una personalidad de baja autoestima, para poner sumisión a la persona y de esa manera controlar, y no solamente controlarla, sino manipularla. Por esas mismas cuestiones psicológicas que ellos operan, pues lamentablemente yo me di cuenta en aquel tiempo, y obviamente nunca me relacioné con ese tipo de gente, con ese tipo de personas, y cuando iba